aire. Canal 13, la televisión abierta del sur de Córdoba. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando una nueva semana y empezando a recorrer el último segmento del año de Así son las cosas, el debate en esta 14ª temporada. Segmento que nos va a depositar allá por el 14 de diciembre. En aquellos días comenzaremos con la serie de programas especiales en torno del ciudadano destacado en su 9ª edición. Claro está, el país hoy está analizando... Estamos monotemáticos, si se quiere, lo que ocurrió ayer en las urnas será motivo de este análisis que durante una hora vamos a realizar, pero con mirada local, con perspectiva riocuartense, porque también Río Cuarto, en la medida que comienza a decantar la resolución del balotaje, comienza a cobrar dimensión, forma, lo que va a ser el primer test electoral, que va a tener... En Río Cuarto, escena de una fuerza de gobierno que comenzará a transitar sus primeros meses, de una alianza, de una coalición, de un partido, nos preguntamos, les proponemos como interrogante. De esto vamos a hablar hoy, no solo de las elecciones que pasaron, que haremos por supuesto el análisis y que sumaremos su propia opinión a esta lectura que venimos realizando cada día por la pantalla de la televisión abierta, sino también del camino que nos va a depositar allá por mayo, junio, en la propia elección riocuartense, en donde está concentrado nuestro particular interés, nuestro punto de atención, en lo que va a ser realmente un laboratorio político respecto de cómo ha cambiado tras la votación de ayer el mapa, la geografía de la política en la Argentina. Bienvenidos al programa, gracias por estar allí. Vamos a los interrogantes, las preguntas de hoy, los disparadores del debate de Así son las cosas. Voy en busca de los invitados que han llegado, no están todos todavía, y los panelistas del programa. Muy buenas tardes. Una mañana nueva, un sol que se asoma, esperanza, un puente que te acerca, una huella que florece. El país Mauricio, el líder de la coalición Cambiemos, se transformó en el nuevo presidente de la República Argentina. 700.000 votos de diferencia consagraron por primera vez a un ingeniero civil en la primera magistratura del país. ¿Ganó el PRO con el despliegue territorial del radicalismo? ¿O triunfó el voto antikirchnerista? ¿Por qué la Argentina está dividida casi simétricamente en dos países claramente diferenciados? ¿Es un cambio político, económico, social o básicamente un cambio cultural? ¿Cómo será la Argentina que viene? Tengo una canción y dos manos para abrazar. Yo quiero darte todo lo que falte. Se abrirán fronteras. El país Mauricio. Córdoba se erigió en la provincia clave para determinar la llegada de Macri al poder. Y el radicalismo riocuartense fue el laboratorio de ensayo del experimento político que terminó saliendo bien. ¿El radicalismo ganó o perdió con la alianza Cambiemos? El primer test electoral de la nueva experiencia política ¿va a ser Río Cuarto? ¿Será el Imperio del Sur el escenario del enfrentamiento de dos aliados no declarados en la elección de ayer? ¿Puede Río Cuarto ser una cabeza de playa de cómo sintetizará la relación entre radicales y el PRO? El país Mauricio, el debate de hoy en Así son las cosas.
Cuando hablo de dos aliados no declarados, lo digo por el propio Mauricio Macri y por José Manuel de la Sota, porque ayer José Manuel de la Sota estuvo en el operativo especial de Canal 13 de Telediario, que pareció ser el principio de una recorrida que hoy lo ha tenido por la mayoría de las radios, es de suponer que también irá a los canales de televisión de Buenos Aires, erigiéndose como el chofer de la ambulancia que junta a los heridos del peronismo. Está explicando las razones de por qué Córdoba permitió que hubiera 900.000 votos de diferencia en nuestra provincia, 700.000 son los que sacó Mauricio Macri, el PRO, Cambiemos, a nivel nacional. Es un peronista que no se siente derrotado. Y esto lo tienen que explicar los peronistas que hoy están aquí invitados. Voy a invitar también a que conozcan el panel, pero lo voy a hacer primero con una fotografía que me parece muy significativa de algo que ha aparecido hoy y que generó repudios, porque una dura editorial del diario La Nación le reclama a Macri, el nuevo presidente, que se termine con la venganza y que paren los juicios políticos, los juicios a los, no los juicios políticos, sino los juicios a los responsables de los delitos cometidos durante la dictadura militar. Muchos de ellos están en pleno proceso de realización y otros ya están condenados. La redacción en pleno, esas son las fotografías que ustedes están viendo, ha repudiado la editorial del propio diario en lo que en mis 25 años de periodismo se transforma en un hecho realmente inédito, que toda la redacción, yo no sé si esto empezó de a uno, lo que sí sé que, por ejemplo, esta mañana algunos responsables editoriales, prosecretario de redacción, plantaron su repudio a la editorial. ¿Quién la escribió? ¿De quién es la editorial? Si no es de los secretarios, prosecretarios de redacción. Ese también es un interrogante muy interesante. Lo cierto es que ha habido un repudio. Ahí ven toda la redacción del diario, repudios individuales y completos a través de la mesa de trabajadores del diario. Le dicen no a la editorial que publicó hoy el diario La Nación. Es una señal, insisto, no son pocos los diarios, ahí está el comunicado firmado por los trabajadores de La Nación, Sociedad Anónima, comisiones internas de prensa y gráficos, no son pocos los casos en donde toda una editorial, no digo aquí, en todo el mundo, se planta frente a una editorial del propio diario. ¿Quién escribió entonces la editorial? Porque si incluso encumbrados en distintas áreas han repudiado, digo, en área de deportes, en área de ciencia, de educación, de tecnología, los que son los editores de noticias, que son no los últimos eslabones de un diario, sino personas importantes dentro de la redacción, están dentro del repudio. Bueno, nosotros también nos sumamos al repudio, aunque es bien satelital nuestra postura. Lo importante es lo que ha pasado en la propia redacción del diario La Nación. Bueno, presento a los invitados. ¿Cómo estás, Vanessa? Muy bien. Bueno. Quería decir respecto de esto que no es la primera editorial de La Nación. Hace tiempo que vienen ya editorializando y en este sentido. Sí, y pidiendo la libertad Piden de los indultos y sí, libertad de sí, hablando de los la mala genocidas. condición, de los presos Sí. que son ancianos. Bueno, han cometido delitos, fueron condenados con total legalidad y tienen que cumplir sus penas. ¿Qué digo. pasó hoy? No sé, con esto. A lo mejor fue un efecto Y bueno, cascada inesperado o algo deliberadamente Hubo mucho planificado. repudio, hubo mucho repudio Bueno. de todos lados. Ya lo vamos a indagar. ¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien? Bien. La semana pasada estuve hablando con una autoridad del juzgado federal importante sobre el caso Heine, en realidad, que yo digo cómo no había elementos para procesarlo por otro tema. Y yo le digo, ustedes tienen que hacer justicia. Y este señor me dice, nosotros no estamos para hacer justicia, estamos para hacer cumplir la ley. Y la ley dice que hay elementos no hay elementos para... Lo mismo, me dice, está pasando con los juicios en Córdoba. Dice, hay veces que no hay elementos de prueba para condenar a los militares que se están juzgando. Y sin embargo, por una cuestión política se los condena. Yo quedé helada. Y ahora veo esto, yo no he seguido los juicios en Córdoba, pero me sorprendió, ¿no? Porque, sobre todo esta definición, no estamos para hacer justicia, estamos para hacer cumplir la ley.
Bueno, deberían ser de la mano, ¿no? sí, claro. Aplicación de la ley, sí. Pareciera lo mismo, pareciera lo Terrible mismo. que lo diga alguien de la justicia. Sí, no le quiero preguntar el nombre por las dudas del Pero no encumbrado. lo imaginamos. Tengo un indicio. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Todo bien? Quiero expresarme en repudio, primero por una cuestión de concepto periodístico y de compromiso de mi vida y mi existencia con la libertad de expresión y respetar precisamente todas las opiniones, pero hay opiniones que merecen que uno las repudie. Y en este sentido, hace muy poco tiempo se conmemoró un nuevo aniversario del fallecimiento de una persona que para mí fue mi madre adoptiva en Río Cuarto, que es Susana Dillon. Hace pocos días apareció el video de Pepi recordando la causa de cómo fue asesinada su mamá y su papá. No podemos no expresarnos públicamente haciendo un repudio claro y concreto a esta editorial que no es nueva, una posición del Diario de la Nación, al menos desde la cúpula del Diario de la Nación, que ya nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas, pero que no las debemos dejar pasar, porque son de alguna manera indicios de que hay cuestiones que no se han cerrado en este país y que esta gente está aprovechando cualquier circunstancia para reflotar una reivindicación que es inaceptable para los argentinos. Bueno, sí, ya ahí te doy la palabra, Vanessa. Sí, ¿qué tal, Gastón? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Guillermo? Me parece que la editorial de la Nación nos indica o nos marca en el país en el que estamos, ¿no? Vos recién hablabas, preguntabas en la presentación del programa, se trata de un cambio cultural, económico, ¿no? Me parece que hay una mezcla de todo, pero me parece que un país en el cual la redacción de uno de los diarios más conservadores de la Argentina toma este tipo de actitudes es un país donde existe mucha libertad y los trabajadores se sienten empoderados. Por lo tanto, pueden realizar este tipo de acciones. Me parece genial, me parece que la editorial de la Nación nos remite lo peor de la Argentina y eso que está a la vuelta de la esquina. Y que hay algo que quiero aportar que en la web esta tarde, en el Diario de la Nación, que están consumidos más que el propio diario impreso. La Nación da la repercusión de lo que ocurrió con el editorial de la Nación. Entonces, la propia Nación está publicando amplio repudio al editorial de la Nación. Entonces vos decís... Me parece que también eso... Hablando de justicia, metaperiodismo, hoy Rosa Arias publicó en su Facebook una foto de la lápida de la tumba de su hijo, Ale Flores. Hoy le fue a festejar el cumpleaños allí. Y esa es una falta de justicia terrible. Bueno, breve referencia a una cuestión que a mí no me parece que se pueda dejar pasar por alto. Digo, en el mundo del periodismo nosotros sabemos lo que significa. Es muy difícil sustraerse de la presión que implica estar en un medio de comunicación. Pero los empleados son los empleados y los dueños son los dueños. Sí, pero ahora... Hace unos años lo veías eso vos. Claro. No, ya sé, pero está bueno. De una, sí. Que se separe. Sí. Lo que resulta también raro... Hay que ver a cuántos van a despedir dentro de un mes. No creo. Siempre hay alguno que... Lo que resulta raro también es que haya autoridades de redacción las que están repudiando. Yo creo que eso les dio fuerza también a toda la tropa, para que se sumara, porque cuando vos ves que las cabezas repudian eso, la unión hace la fuerza, es decir, cuando ya son 100 los que repudian, no es lo mismo que sean 3. Bueno, vamos a empezar a analizar el resultado de la elección. Osvaldo Acosta, Guillermo Tari, ¿quiere decir algo? Porque me levantó la mano. Al respecto, sí. Buenas tardes, Guillermo, muchas gracias por la invitación. No, respecto a esto me parece que hay que... Hay todos periodistas acá, todos que se avivaron a tiempo y se fueron a la política. Por eso están pidiendo hablar. A lo mejor nos avivamos, habrá que ver qué piensa la gente, mejor o peor. No, quería decir que viéndolo desde el punto de vista positivo y digamos, conectando esto con el resultado electoral, bueno, claramente hubo un ganador, por poco, por mucho, pero el ingeniero Macri es el presidente electo de los argentinos. Como siempre digo, el resultado de la urna es un resultado inapelable, aunque sea por una poca diferencia. Tiene el derecho, se ganó legítimamente el derecho a gobernar Argentina. Pero espero que se entienda, y no tengo dudas que así va a ser, que el derecho es solo eso, es el derecho a gobernar la Argentina ganado en las urnas legítimamente. Pero no solo da derechos la victoria, sino también obligaciones. Y entre las obligaciones que espero tenga en cuenta el nuevo presidente de los argentinos, están estas: sostener todos los derechos que se han ganado cada uno de los argentinos individualmente, sectorialmente, en las últimas bueno, hay poco margen para que no. Esta mañana se lo preguntaron y me dijo que lo iba a mantener. Lo de la Nación, digamos, es un claro ejemplo de lo que ha sucedido y de lo que queda de los logros conquistados en la Argentina en los últimos años. Como decían los amigos acá, y como bien decías, Guillermo, al principio, es muy difícil encontrar una situación, además
estamos hablando de la editorial del diario La Nación, nada menos, digamos, un diario muy poderoso y donde todos conocemos lo que piensan quiénes son sus propietarios. Pero digo, en buena hora, que al día siguiente de la elección, en buena hora que hayan cometido la barbaridad de escribir esa editorial para que tengamos el ejemplo de cómo, a menos de 24 horas después de conocido el resultado electoral, quienes se han hecho titulares de algún derecho los defienden con un Sí, Osvaldo, y después simplemente no es la primera vez que la Nación intenta marcar el territorio de un nuevo presidente. Lo hizo el 25 de mayo del 2003, cuando le dijo a Néstor Kirchner que si no seguía determinado rumbo en la política económica, su gobierno no iba a durar más de un año. Estuvo firmada esa vez, por Escribano. Por Escribano, sí. Es decir, creo que hemos evolucionado para que esto suceda en el día de hoy. Sí, no, simplemente darle una vueltita a lo que estamos hablando, compartiendo plenamente lo que han dicho los panelistas, los compañeros aquí del bloque de la oposición. Simplemente rescatar que si bien la mala noticia fue la editorial, me parece que rescatemos la reacción que ha habido, empezando por los propios empleados. O sea, no pasó desapercibida ni penetró socialmente, todo lo contrario. Rápidamente la sociedad, desde diferentes lugares, empezando por los propios trabajadores, por los mismos trabajadores, se expresó en contra. Quiero decir que también, ¿no?, en algún sector del periodismo criticaron a los empleados de la Nación, a los periodistas de la Nación. También entre nosotros hay miserables. Digo, lo digo porque no es que ha habido una postura unívoca. Pero no está pasando desapercibida. Tengo la sensación que rápidamente genera el rechazo. Es rarísimo lo que ocurre. Sí, absolutamente. Bueno, lo que queda claro, digamos, es que, por supuesto, el repudio también de Mauricio Macri fue explícito y aparte la independencia del Poder Judicial, que va a ser una de las banderas que vamos a tener adelante o por delante, es quien en definitiva... Eso me preocupa un poco más, lo de la independencia del Poder Judicial. Puede ser independencia de la política, pero dependencia de otros sectores de poder que durante mucho tiempo estuvieron ahí escondidos. Pero demos es decir, que sea independiente, que sea elegido los jueces por el Consejo de la Magistratura de manera libre e independiente. Y bueno, pero tenemos que confiar en eso. Tiene una cautelar que todavía está en la Corte Suprema de Justicia, debe creo que eran casi 300 millones de pesos en impuestos que no quiere pagar y tiene una cautelar que lo protege de la Corte Suprema de Justicia. Es un dato dicho al pasar cuando dije esto de... Está bien que la política no se meta con el Poder Judicial, pero hay que también bregar porque haya independencia del Poder Judicial de todos los otros poderes también. Absolutamente. Bueno, ¿quién ganó? Macri. ¿Nosotros? No, a usted no le preguntó. A usted no le preguntó. ¿Quién ganó? Bueno, según Fernández, empataron. Hemos ganado todo lo que hemos estado en Cambiemos. ¿No te enteraste? No, se lo pregunto si ganó el PRO, si ganó el radicalismo. No, ganamos el equipo, digamos. Pues ya un radical se bajó. ¿Qué problema que tienen los radicales? Por temas muy personales. Sí, por ejemplo, quería ser jefe de gabinete y no lo pusieron. Son abandonadores seriales de gabinete. Sí, yo creo que le da pánico escénico. No, creo que no se trata de eso. Yo confío creo que ha escrito ahora una carta en Facebook, explicando, ¿no es cierto?, las razones y creo que tenemos que lo había dicho hace 10 días, dijo. Hace 10 días fue cuando le dijo Mauricio Macri, no vas a ser jefe de gabinete. O sea, y le dijo, te ofrecemos el Ministerio de Justicia. No lo quiso. Está bien que se vaya. Dicen algunos que Sanz era un hombre vinculado al grupo Techín. Techín era el que bancaba la posición de Sanz como jefe de gabinete y Macri no aceptó eso porque siempre fueron competidores con los dueños del grupo Techín. Cuando decís dicen algunos, lo relativizás, Gastón. Lo publicó La Política Online, que es un sitio que generalmente tiene muy buena información proveniente del macrismo, que durante toda la campaña es de Héctor Fidanza, creo que se llama el periodista, que tiene muy buena información del macrismo y esa información la publicó La Política Online, que es un sitio de política. Pero parece que es una guerra de empresarios, donde ahí el que cae es Sanz. Bueno, por eso les pregunto, ¿quién ganó? Si el radicalismo, si Cambiemos, si el PRO, si Macri. A ver, me parece que ayer sucedió la elección, la gana un frente político, no la gana un partido, la gana el PRO, con la Unión Cívica Radical, con la Coalición Cívica. Todavía no pasaron 24 horas. El armado de un gabinete
para gobernar la nación es un tema muy complejo, no es tan simple. No me parece raro que haya un hombre que diga que no creo que eso represente al radicalismo. Eso es Ernesto Sanz, que fue el precandidato. No, pero perdón, pero una pregunta, pero eso no quiere... Seamos buenos, Guillermo, no seamos todos ingenuos, ¿no? No, pero yo... No salimos ninguno de nosotros un jardín de infantes. Pero el presidente del partido no representa el radicalismo. Pero sin la estructura del radicalismo, ¿el PRO ganaba la elección? Bueno, déjame decir una cosita. No asume Ernesto Sanz una representación partidaria en una decisión personal que tomó. Me parece que es una exageración que nosotros en este momento estemos sacando esa conclusión cuando no pasaron 24 horas de la elección. Es asombroso. Digo, lo que no significa que no podamos analizarlo desde muchas aristas, pero no podemos decir que esa es la postura del partido. Todo lo contrario, yo contesto la pregunta. No, yo no dije que fuera una postura del partido. De hecho, en el radicalismo hay mucha gente que no quería la alianza con Macri. Es por lo que escuché hace un ratito. Se ganó la elección ayer, la ganó una coalición formada, como dije, por los 3 partidos, y armar un gabinete para un gobierno nacional no es tan simple, no es tan fácil. Faltan días todavía, ya vamos a ver cómo se va a ir armando. Y tengo entendido que renuncia también a la presidencia del partido, ¿no? Sí. Se quiere ir a volver a su casa porque tiene un problema. Él dice que tiene un problema con su familia, con que quiere su ser mujer. feliz. Está como Riquelme. Eso es lo que escribió. Sí, es raro, digo, porque él aparte dice que hizo ya el sabía desgaste. que iba a perder, que pronto el nombre estuvo para como esos hacer novios el que insisten para seducir a una chica, cuando le da el sí. Bueno, ahora no quiero estar de novio. ¿Qué le pasó? No, que tuve que insistir mucho tiempo. Siempre. Pero una vez que estaba... Hay una definición que dice que el hombre no conquista por bonito, sino conquista por insistidor. Digamos, efectivamente. ¿no? Bueno, hay algunos bonitos que están bárbaros. Sanz insistió mucho con su postura. Por eso no es cualquiera que se va. No es cualquiera que se va. Es muy simbólico, pero a lo mejor tiene atendibles razones personales. Lo que queda claro, y lo hablábamos con Jorge antes de empezar el programa, es que la constitución del nuevo esquema político que tiene enfrente Macri, que le presenta por un lado el desafío de conformar un gabinete que además tiene que tener un alto nivel en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en el gobierno nacional y en el escenario de la ciudad autónoma de Buenos Aires, implica una complejidad importante. Y me da la sensación que la importancia del paso al costado de Sanz está dado porque no veo una vocación, por lo menos lo que conocemos entre bambalinas, de haber incorporado como estructura al radicalismo para pedirle hombres con nombre, con prestigio y con experiencia para ocupar te dimos el partido, cargos, toda la ¿no? estructura y me ofrecieron el gabinete. Vamos a ver cómo termina siendo el gabinete. No, todavía no es así. Yo no voy a hablar, porque cuando estás en la mesa chica en Buenos Aires, la conocen. Bueno, pero esa mesa chica debería integrarle al radicalismo también. Pero bueno, ya sé, pero la imagen de hoy en conferencia de prensa, claro, todo puro pro. Pero bueno, pro porteño. Exactamente. Está contento Paso si es todo pro. Sí. Yo no digo nada. En cualquier momento lo llaman a Paso para que vaya al gabinete. Va a ser interesante ver cómo se estructura para adelante esta combinación entre el PRO y el radicalismo, ¿no? Claro que... ¿Cuál es la dinámica de funcionamiento que tienen estas dos fuerzas políticas? Una que llegó a esta elección diciendo que utilizaba al candidato Mauricio Macri para llegar al gobierno y después gobernar ellos. Si ahora se ven corridos de esos lugares de gobierno, me parece que alguna reacción tendrían que tener. Bueno, la pregunta también apuntaba a si era un triunfo de Cambiemos, del PRO más el radicalismo y la coalición cívica, o era el emergente, se habían beneficiado de un antikirchnerismo extendido que votó muchísima gente, más de la mitad. La mitad más uno, podríamos decir. Sí, creo que ambas cosas, ¿no? Pero yo quiero decir algo, la mitad más uno votó, pero la otra mitad menos uno votó al kirchnerismo, a Scioli, o sea que 48. No es, claro, no es una cosa Pero tan una elección diferente, claro, me parece pareja, que exacto, y absolutamente pareja, de una paridad increíble. Tanto es así que están cuestionando la elección de Córdoba, porque quieren contar, porque dicen que de las otras sacó fiscales, hubo cosas, entonces están viendo, tantos votos en Córdoba, ¿por qué no contamos? Porque entonces... Pareciera, siguiendo tu pregunta, Guillermo, pareciera inevitable que en un balotaje haya votos anti
¿no es cierto? Digamos, no ganas solo por simpatías, sino ganas también porque hay alguien que no quiere al otro. Me parece que en un balotaje eso juega, ¿no es cierto? No elegir, sino optar. Esa es la característica del balotaje. Fundamentalmente cuando la oposición logra concentrar incluso hasta deseos encontrados de la gente que está deseando un cambio de gobierno. Ejemplo, allí el PRO da la sensación de que sintetiza en una fórmula porteña los deseos de federalismo de algunos sectores de la población. Es realmente muy paradójico. Convengamos que el kirchnerismo se la hizo bastante... Fácil. No digo fácil, pero le dio algunas licencias. Pero si justamente el candidato Scioli pedía el voto a través de no lo voten a él. No estaba diciendo tanto votenme a mí. La última semana fue muy marcado, muy marcado. Debate, ¿no? Claro, iba por el anti. En ese caso era por el anti, lo que representaba Macri. No se podía porque la Constitución lo impedía, pero si la candidata era Cristina Fernández, ¿esta elección la ganaba Macri, creen ustedes? Los profesores de historia dicen ¿qué habría sucedido? No sucedió. No, digo, bueno, se lo pregunto de otra forma. ¿Era un buen candidato, Scioli? Yo creo que terminó siendo un buen candidato. Creo que sí lo terminó siendo. Sacó 48 puntos. Sacó 48 puntos. Ganó las PASO y ganó también la primera vuelta. Creo que el sistema de balotaje, y no estoy cuestionándolo, sino simplemente lo estoy presentando como un dato de la realidad, implica de que los oficialismos se ven muy beneficiados siempre en la primera vuelta. Si en la primera vuelta no cierran con la victoria correspondiente, más en el actual sistema, el local, ¿no?, que permite que con el 45% de los votos y una diferencia de 10 puntos vos ya puedas ganar una elección, creo que si uno no logra eso en la primera vuelta, luego se puede dar lo que sucedió ayer. Bueno, pero Macri lo refuta. Toda la oposición se canaliza. Ganó dos balotajes en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, pero uno lo ganó. Pero uno lo ganó de manera mucho más ajustada de lo que imaginaban. Recordad que a Martín Lustol se le pedía que no participara para no hacer gastar plata. Porque se suponía que había unos 20 puntos de diferencia entre uno y otro y que era inútil. Ahora, hay otro problema, digo, me parece que se está buscando excusa en el sistema electoral. No, perdón, aclaro esto. Si existiera el triunfo en primera vuelta, de acuerdo con la Constitución Nacional, Carlos Menem no hubiera sido el presidente en el 2003, así que tengo en claro de que los sistemas favorecen o desfavorecen, pero son asépticos, por lo menos en principio. Ahora, hoy había una postura Di Cola cuestionando duramente a De la Sota. De la Sota diciendo de todo, usurpadores al kirchnerismo. Y yo lo escuché, lo entrevisté a Guillermo Natali en la radio, buscando el punto intermedio. Tiene su lío gordo también el peronismo. Sí, claro que sí, por supuesto. De hecho, nos ha ido muy mal. En Córdoba no nos ha ido mal, nos ha ido peor. Y aparte, quiero decir una cosa, Di Cola, que hace años que no viene a Córdoba nada más que para la campaña, no debería ni hablar. Porque gran parte de los votos obtenidos por... Claro, Rochero y Córdoba y Di Cola vienen acá y son piantavotos. No, o sea no que ni siquiera hay que... Pero... No, el 72%. Yo estoy feliz con el cordobesismo y ustedes saben que no soy seguidora fiel a José Manuel de la Sota. Pero que Córdoba se haya plantado y haya dicho, estamos hartos de que el kirchnerismo nos haya vapuleado durante tantos años sin darnos nada, salvo lo general, este fenómeno. Yo creo que no es solo eso. Digo, lo único que voy a decir acerca de lo que pasó es que claramente para mí Daniel Scioli fue un excelente candidato al que lo hicieron equivocar y al que le entró el fuego del enemigo interno, digamos, ¿no? En algunos aspectos ha convivido... El fuego amigo, exactamente. En algunos aspectos ha convivido con el enemigo en casa y claramente después de la primera vuelta lo hicieron equivocar. Bueno, estas cosas suceden. Bueno, ahora ganó la provincia de Buenos Aires. Los que más saben también se pueden equivocar. No, de hecho, pero digo hasta con el estilo. A ver, yo creo que si hay más allá de gurúes, que por ahí tienen poco de sentimiento y mucho de técnica, nadie es capaz de convencer al electorado cuando deja de ser auténtico.
Y desde mi humilde punto de vista, al compañero Scioli, después de la primera vuelta, lo obligaron a dejar de ser auténtico. Si no, recordemos lo que pasó hace poca hora. A Daniel anoche, hablándole al pueblo argentino, admitiendo de la derrota, desde mi punto de vista, volvió mucho a ser más, el Daniel Scioli que por lo menos yo mucho más distendido, y ¿no? que seguí políticamente. Sí, no, todo no, estos yo, años. Hasta ahí lo del pasado, digo. Yo también comparto lo que la visión de Guillermo. Para analizar lo que... Si convengamos que las estrategias de campaña también son las estrategias. ¿Cuál es el Macri auténtico? ¿El que hablaba antes en contra de la política de los 90 o el que se desarrolló buscando conciliar que las políticas implementadas por el kirchnerismo iban a ser respetadas? Pero digo, hacer de cambiar la forma de expresarse. la forma de pasar, no en el fondo, sino en la forma. De pasar de ser, entre otras cosas, porque además... mucho de formas esta elección. Pero tal cual, mucha gente Macri votó formas el domingo. casi no dio propuestas durante la campaña, eso no, se lo dijo pero Durán mucha gente Barba. votó forma, a favor de las formas o en todo caso en contra de la forma. Pero yo tengo claro que mucha gente votó por la forma. Ahí del me domingo. parece a mí que habría una pregunta. Una pregunta es, ¿la gente votó contra, vamos a decir, las formas o contra las políticas? Esa me parece que es una pregunta importante, porque siguiendo el análisis del candidato Scioli, pareciera que se quedó atrapado en las mismas formas, que era lo que la gente quería cambiar. Entonces dice, pero si Macri no dijo nada, si Macri no dijo lo que va a hacer en economía, si no planteó nada, pero planteó otras formas. Tal vez, lo digo como tal vez, la gente quería otras formas y no lo vio en Scioli. Porque lo importante y no lo vio en Scioli. De, es simplemente una especulación lo que trato de responder a Guillermo, pero también a Alejandra. Creo que por lo menos en la provincia de Córdoba hay claramente un discurso instalado que crea lo que denominamos en comunicación una pararrealidad discursiva. El gobierno de la nación ignoró, atacó, aisló a Córdoba. Convengamos, es un discurso que compartieron directa o indirectamente, el gobierno de la provincia y también el gobierno de Río Cuarto, que hasta ayer nomás se quejaba y se queja de la discriminación que sufre Río Cuarto, o que sufriría Río Cuarto. Yo no hablo de que esto sea cierto, es más, creo que no. Podemos traer aportar muchísimos datos al respecto, pero que esa pararrealidad discursiva, la gente la tomó como cierta. Vos lo has expresado en tus palabras. Y esa discriminación, ¿Pero por qué obviamente... ¿Por qué no es una realidad? Porque te podemos demostrar con datos concretos de que Córdoba ha recibido muchísimos aportes del Tesoro Nacional que el gobierno de la provincia no... De todas formas, quiero decir que el gobierno municipal no ha recibido... No me dejan yo solamente quise decir, y es una frase y corto ahí, Jorge, el gobierno municipal no ha recibido aportes del Tesoro Nacional, no recibió. Después podemos hablar de un montón de otras cosas. No recibió aporte del Tesoro. Vamos a dejarlo hablar a Jorge, porque si no está agarrado. Agarra, Jorge, vos agarra también. Plata para obras importantes. No, lo que quería decirles es que realmente Córdoba yo creo que ha sido discriminada. Aparte, en Córdoba el peronismo es claramente dividido, ¿no es cierto? El azotismo es muy fuerte y el kirchnerismo nunca pudo hacer pie en la provincia, ¿no es cierto? Salvo una expresión aislada en Villa María con Acastelo. ¿Que perdió? Que perdió. Entonces, por eso te digo que yo no creo que sea para sacarle la culpa a un peronista. Lo que dijo Nicole esta mañana, perdón Jorge, es que deliberadamente de la Sota y Schiaretti optaron por diferenciarse porque querían construir su propio proyecto nacional peronista. Y ahora se da cuenta. En el caso de la Sota es muy claro. Ayer, en realidad, vos no lo has nombrado de la Sota entre los que se autotitulen de alguna manera padres de la victoria en la provincia de Córdoba. Pero ayer, implícitamente, dio a entender eso. Sí. Lo que es claro es que el peronismo, yo no me quiero meter en partidos que no son propios, pero tiene una interna no resuelta desde hace mucho tiempo. Desde Montoneros en adelante, desde cuando Perón echa... El kirchnerismo no es estrictamente un modelo peronista.
o por lo menos contrasta con el peronismo. Vamos a pedir... Vamos a sacar el peronismo ahora. O por lo menos contrasta con el peronismo clásico. Siempre hemos rechazado la idea del peronómetro porque nunca nos hemos puesto de acuerdo de cuáles son los claro, pero de las otras se ve que hay claramente dos caminos. Pero el peronómetro va a funcionar en la elección que se viene. Está alimentando las divisiones del peronismo pensando en el año que viene en Río Cuarto. Sí, Gastón. No, breve. Breve, pero lo podemos seguir desarrollando. Me parece que no perdes una provincia 70-30 si no cometiste errores. Claro. Digo, tenemos que entrar en una fase de sinceramiento también en el peronismo. ¿Te sincerás después de la pausa? Sí, por favor. Bueno, pues ya volvemos. Me olvidé de la pregunta. Había una pregunta también para la gente. Bueno, me entusiasmé con el debate. La podemos, Silvia, ahora recordar, aunque sea media hora de pregunta, pero la gente debe estar pidiendo igual. ¿El cambio que se dio ayer es político, económico, cultural o todo junto? ¿Qué cambio es el que se viene? Hoy lo voy a comentar en la columna de Telediario, pero hoy escuché una de las muchas lecturas que hice, la de José Nathanson, un politólogo muy interesante, que dijo que el cambio no fue económico, que Macri lo advirtió a tiempo, que insistir con la economía no era lo que había que hacer, sino que insistir con la política. Que la economía estaba bien en los términos, obviamente cuestiones reprochables. Para la gente la economía estaba bien, no había que meterse en la política y lo dejó a Scioli que lo hiciera. Bueno, de esto vamos a hablar tras la pausa. 358-44-14-055 en WhatsApp. Mensaje de texto 154-414-044 y en Twitter, @SisonTV, @GJeremyOK y en Facebook, Así Son las Cosas, el debate. Opiniones al regresar de la pausa. ¿Conoces alguna de las acciones que concretamos desde la Fundación? Conformamos un grupo de voluntarios para acompañar y contener a los pacientes del hospital y a sus familiares. Entregamos mensualmente kits de higiene. Desde hace 10 años venimos colaborando con el hospital. Con tu aporte hicimos mucho. Con tu aporte haremos más. www.fundacionnuevohospital.org. Teléfono 0358 467 87 22. En las bodas de plata del Magrullo, felicitamos a las empresas ganadoras en 2015. Escuelas privadas de natación, Shamu, hojalatería, La Hojalatería, parabrisas para automotores, todo cristal. AVE Río Cuarto, 25 años premiando con el Magrullo. ¿Querés vender, comprar o alquilar? No te muevas de tu casa. Un nuevo servicio de la Guía de Negocios. Contrata tu aviso por teléfono y pagalo con tarjeta de crédito. Guía de Negocios. Más rápido, más fácil. Llama al 46 34 104. Continuamos en el debate, Así Son las Cosas, analizando el país. Mauricio, lo que se viene después de la asunción de Macri como presidente, como decía Kirchner, Mauricio es Macri. Vamos con los mensajes de ustedes, los primeros que empezaron a llegar en el debate de hoy. Se nota que no están acostumbrados a las conferencias de prensa. El presidente dejó en claro que los juicios siguen. ¿Sabéis quién ganó, Jeremía? Los mercados. Bueno, avancemos con otros mensajes. Creo que fue todo... Hoy bajó la bolsa, por decir algo de los mercados. Creo que fue todo que nuestra patria se reponga ya, que haya un cambio. Guillermo, muy apropiada la camisa. Ganar, ganamos. Tenía una naranja por la duda. Ganar, ganamos todo, porque el Frente Cambiemos se va a formar por profesionales sin el peso clásico de militancia. Bueno, esto es lo que prometió hoy Macri. Mucha gente que no está en la política va a participar del gabinete. Guillermo ganó el equipo de Macri, que dentro de ese equipo está el PRO, el Cambio y el radicalismo. Por lo tanto, debemos apoyar al nuevo presidente de los argentinos. Dice Meri, que los radicales no se suban tanto al camión, porque los votos mayoritarios fueron de De la Sota. Si no, los radicales hubiesen ganado para gobernador, dice. ¿Qué cambio? ¿Para quiénes va a haber un cambio? No entiendo, muchachos, dice Adrián. Buen lunes, me da mucha incertidumbre al saber que la mitad del electorado que quiere al nuevo presidente, no quiere al nuevo presidente, pero Vox Populi, Vox Dei, dice Maru.
Nos olvidamos de los que Perón llamaba microbios dentro del Frente para la Victoria, que hicieron mucho daño por pensar en el poder y no en la gente. Bueno, ahí están los mensajes de ustedes, los seguimos recibiendo. Te doy la palabra que te quité antes de la pausa. Hay una autocrítica que no ha hecho el peronismo. Me parece que hay sectores del peronismo que le está costando hacer una autocrítica. ¿Por qué no los nombramos? Porque sí, puntualmente en el caso de Córdoba no podés perder, yo te decía, una elección 70-30 sin hacerte una autocrítica. Digo, la dirigencia, en el caso de Río Cuarto, los que manejaron la campaña, los concejales, tendrán que hacerse también cargo de los resultados que sacamos el domingo. Digo, el peronismo, si va desunido, pierde. Esa es una máxima que ya la tendríamos que haber entendido. Me gusta mucho la posición de Guillermo Natali, que trata de encontrar un punto medio. Pero digo, si no nos ponemos a hacer una revisión exhaustiva de por qué perdimos, digamos, hubo sectores dentro del kirchnerismo que en vez de sumar, restaban. Digo, la Cámpora fue eso. Les pedimos que se tomaron un rol más tranquilo durante la campaña, no lo hicieron. Pero tampoco eso era bueno, pedirle que fuesen algo que no eran. Es que hay un cambio también. Scioli también representó un cambio. Digo, el gobierno de Cristina Fernández... Vos responsabilizás a la Cámpora como... Yo no responsabilizo a nadie en particular. Lo que digo es, hubo un modelo que terminaba y no lo dejamos arrancar como debía arrancar Daniel. Digo, es un excelente candidato. Bueno, pero eso no fue un error de la presidenta, porque la presidenta fue la que terminó decidiendo que no hubiera paso en el peronismo. Bueno, ¿por qué no indagamos ese camino también? Digo, el hecho de que no podamos haber resuelto una interna en la provincia de Buenos Aires, que nos lastimó mucho esa elección también, por no ir con el ministro de Transporte, por ejemplo, Randazzo, digamos las cosas como son, porque parece que nadie quiere hablar, ¿sí? Acá no es solamente culpa de De la Sota que se perdió la provincia. Acá hubo una dirigencia del kirchnerismo que no estuvo a la altura de las circunstancias. Y la juventud va a marcar eso. Esa posición la vamos a dejar muy claro. Porque pero también viene una época de renovación en el peronismo. También la gente eligió. No es que De la Sota dijo... No, bueno, pero él está haciendo la autocrítica del peronismo. Claro, es otra cosa. Sí. Digo, dos cosas. Primero, digo, claramente, para decirlo con todas las letras, como lo dijo Gastón, digamos, aquí la figura política que tiene que ser y necesariamente es el máximo responsable de lo que pasó en todo el país el domingo es la Presidenta de la Nación, pero porque es su rol no solo de jefa de Estado, sino de jefa del movimiento que conformó. Esto no quiere decir que haya hecho las cosas mal ni bien, simplemente se habrán cometido errores. Bueno, algunos piensan que la Presidenta está contenta con este escenario. Bueno, yo creo que no. Yo creo que no, porque además creo que claramente es la máxima responsable. En segundo lugar, en cuanto a la provincia de Córdoba, coincido absolutamente con Gastón. Lo primero que necesitamos es hacer una autocrítica. En Córdoba y en todos lados, la verdad, nos fueron muy felices las declaraciones esta misma mañana del jefe de Gabinete Nacional diciendo que no hay que hacer ninguna autocrítica porque empatamos. Bueno, che, yo no soy muy futbolero. Casi empatamos. Pero cuando perdés un partido de fútbol 1-0, también en el vestuario habrá que preguntarse por qué esa pelota entró y por qué el arquero no estuvo en condiciones como de la final del Mundial. Bueno, digamos. Perdimos. Y en Córdoba, en Córdoba claramente nos ha ido muy mal y yo la verdad que más allá de echar culpas creo que la autocrítica en Córdoba tiene que ser no solo del PJ, no solo del PJ cordobés, no solo de los peronistas que conformamos parte de Unión por Córdoba, sino del conjunto del peronismo, que es mucho más que el PJ. Bueno, yo puedo para decir lo que algo. pasó y para lo que viene, para lo que viene para Río Cuarto. No, pero yo no quiero que no se vaya a ofender Paso, pero que el PRO saque la cantidad de votos que sacó en Río Cuarto, cuando los dirigentes del PRO se pueden contar con una mano, sin movilización como suele haber, sin concejales propios, sin funcionarios en el... Tiene simpatías, pero no tiene ¿o no? Paso. Sí, pero... bueno, póngale 15. Lo que yo y... quiero decir es que no tiene una estructura, como estamos acostumbrados a ver en las elecciones, ¿no es cierto? Como mueve el PJ, como mueve el PRO es orgulloso de eso, digo. Y la gente fue y votó... No quiere tener estructura. La gente fue y votó espontáneamente. Ale, hay una clase dirigencial mezclado con lo político que también está agotada, ¿eh? La gente no dice qué suerte que tenemos tantos punteros políticos que vienen, qué cosas, que nos siguen. Hay una clase política que está totalmente repudiada por un gran sector de la sociedad. Yo no digo que no sea ni necesario ni indispensable, pero mientras menos te peguen con lo político, más credibilidad tenés.
Eso... Bueno, pero están haciendo política, no es... Claro. No, No, además para para la arriba eso. provincia de Buenos Aires van a tener que generar estructura, doctor. Necesariamente. El tema con lo que vos planteabas en el comienzo del programa, vos ponías como escenario central lo que va a suceder dentro de un semestre en Río Cuarto. Hablemos los últimos 15 minutos de Río Cuarto, sí. Que tiene que ver precisamente con la renovación de las autoridades municipales. ¿Cómo puede imaginarse el justicialismo? ¿Cómo puede imaginarse de la Sota, Schiaretti, la estructura partidaria, un resultado que le sea propicio en un escenario que modifique esta realidad cuando perdió 7-3? Yo sí tengo la respuesta. Sí. Y cuando, además, por otro lado, encontrás que está celebrando la victoria que le dio a la oposición de la Sota y Schiaretti, cuando le está permitiendo al radicalismo y a la estructura del radicalismo subirse arriba de una victoria que ha sido importantísima para la historia de la provincia y de la ciudad. Y por otro lado, teniendo en cuenta que hasta hace menos de un mes y medio, la municipalidad, con el intendente y con alguna estructura política que conduce los destinos de la ciudad, estaba en una situación de crisis. Estaba viviendo un momento de conflictividad que pero lo sigue estando. Sí. No, ahora tiene un almácigo de candidatos. Es un lío eso. ¿Se entusiasmaron o no? El radicalismo tenemos acá uno de los candidatos, la estructura del gobierno municipal tiene acá un candidato, pero tiene 5 candidatos. Sí. El justicialismo se cometió el error de elegir un candidato hace un año que encima ni siquiera se manifestó en favor de votar partidariamente a su candidato a presidente. Pero se puede sumar otro importante candidato. El justicialismo. Bueno, pero no está todo dicho, me parece. Bueno, pero uno tiene problemas porque le faltan candidatos y a otros porque le sobran. No, pero yo quiero, perdona Gastón, quiero decir algo. Vamos de a uno, por favor. Que a lo que decía Román, yo digo, el Río Cuartense ha demostrado que vota distinto. Porque de la Sota gana por 6-4 y después pierde la intendencia por... Gustavo está haciendo referencia a un paso anterior. Hay un problema anterior. El riocuartense vota distinto cuando tiene las opciones. Claro. ¿Quiénes llegan a la opción? Pero que no queda condicionado por este resultado. No queda condicionado. Lo que queda condicionado por ese resultado es quién se elige como la opción. Después la gente va a optar 1, 2, 3, 5 candidatos a ver por diferentes fuerzas. Pero como peronistas, y también creo que el problema lo tiene, aunque están insuflados con el aire del triunfo, también lo tiene. Sonado por el triunfo. Claro. Bueno, díganlo ustedes, porque estamos hablando nosotros. Pero no sé si los votos son de ustedes. ¿Yo qué puedo decir de esto que estamos hablando? Primero, me parece que cada proceso electoral es único y que esto, si bien es importante porque nosotros trabajamos para que Mauricio Macri sea presidente, eso no significa, no sé si nada, pero significa poco en lo que viene como proceso electoral local. Y esto está demostrado con lo que pasó en los 90 cuando Rins terminaba su gobierno y vino Cantero, se demostró cuando volvió Rins. Digo, está lleno de ejemplos Río Cuarto. Cuando de la Sota gana 6-4, como dijo recién Alejandra, y luego acá nosotros con Jure conseguimos la reelección. Así que me parece que la influencia puede existir, no voy a decir que no existe, pero no me parece determinante, primero. Segundo, sí creo que podemos esperanzarnos en que el nuevo gobierno nacional tenga una mirada del federalismo diferente. A mí no me ha gustado estos últimos años, cómo desde Buenos Aires... ¿Eso tiene algo que ver con el proceso de elección? Sí, porque creo que Río Cuarto en particular, hace un ratito hablábamos, ¿qué puede dar para un debate esto? Estoy simplemente dando una opinión, simplemente una opinión. Yo siento... Metodológicamente van a resolverlo en una interna, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Hoy hacen una interna el PRO no tiene esa estructura que necesita para ir a competir. ¿Se va a quedar cruzado el PRO? ¿El PRO va a presentar candidato o no va a presentar candidato? Pero tenemos una posibilidad, esto no está resuelto. Esto no está resuelto. Pero nosotros debiéramos tener... ¿Usted no es el candidato del PRO? Yo candidato del PRO, no soy candidato del PRO. No, eso no está resuelto todavía. Lo que digo es que sí está resuelto de que el PRO se incorpore, o eso es lo que hemos conversado, sea parte de lo que hoy es el oficialismo. Hoy no está el PRO.
A nosotros nos gustaría que el PRO sea parte del oficialismo y que juntos podamos dirimir quién va a ser el candidato y quién nos represente. Pero el PRO, yendo a una interna del radicalismo, ¿les interesa a ustedes? No, es que no es del radicalismo, es de la alianza que está gobernando, Guillermo. Claro, es de Cambiemos. Podemos eventualmente llevar un candidato propio y competir en una interna, pero no por una interna abierta. Si vamos por afiliado, perdemos. Pero va a ser una interna abierta, no puede ser una interna cerrada. Yo he presentado mi ficha no aceptada porque no estoy en el padrón. Me parece que el radicalismo también tiene una cuestión ahí. Tiene 5 candidatos en danza, tiene un presidente electo que no sé si reconocen como propio los propios radicales. Esta mañana estuve con algunos que no terminaban de hacerse cargo del Macri presidente como radicales. Digo, tienen una cuestión interesante para resolver, y por el lado del peronismo me parece que deberemos saber procesar esta cuestión crítica. Anoche de la Sota dijo aquí en el otro estudio que el candidato del peronismo es Llamosa, el candidato del peronismo es Llamosa. Bueno, pero el gobernador desde el 10 de diciembre va a ser Schiaretti. El candidato de ahí las cosas pueden cambiar. El candidato de la Sota es Llamosa. Vamos a ver quién es el candidato de Schiaretti. Es lo que puede Schiaretti. suceder. A ver. La verdad, viene toda, nosotros lo dijimos ya hace un año, que venimos diciendo que era muy anticipado fijar quién era el candidato, porque tenía que pasar todo esto. Entonces terminamos reclamándole a una figura política que asuma compromisos políticos y públicos que no podía asumir por sus compromisos ya asumidos con el propio gobernador. Resultado, quedó en una situación intermedia que le ha debilitado y lo ha perjudicado internamente frente al resto de los compañeros. Guillermo, vos estás cerca de Yo digo dos cosas. Yo en primer lugar ¿Cuál es la idea de Schiaretti? Osvaldo, digo, cualquier dirigente más allá del lugar que ocupe, de la cercanía que tenga con quien tenga, tiene, yo no diría el derecho, sino hasta la obligación de decir lo que piensa, porque la gente también está esperando que si nos decimos dirigentes políticos, tomemos definiciones. En segundo lugar, con relación al año que viene, yo creo que el peronismo de Río Cuarto claramente a partir del resultado de ayer entra en una crisis, digamos. Quien no admita esto, mucho menos va a admitir la posibilidad de autocriticarse o de discutir lo que haya que discutir. Bueno, de cada crisis hay una oportunidad para mí y creo que en todo caso tenemos la oportunidad para trabajar todo el peronismo de Río Cuarto. Insisto, cuando hablo de peronismo no hablo solo de quienes estamos en el PJ, el peronismo es mucho más que el PJ, para definir de qué manera, con qué ideas, con qué propuestas ponemos en consideración de los riocuartenses nuestra oferta electoral para el próximo año. Si hacemos eso, yo no tengo duda que estamos en condiciones, que estamos en condiciones de ganar la elección. Ahora, la elección de ayer revirtió la tendencia, porque el peronismo parecía venir jugando con el margen a favor de una situación crítica de la administración Yure que le jugaba a favor. Ayer de la Sota dijo, todas las encuestas los han ganado de las Llamosas. Hoy esto se revierte la tensión. No, pero me parece que una encuesta que hable de la elección de Río Cuarto hecha en el medio de una elección nacional o de una elección provincial, me parece que no tiene relevancia. Vamos a empezar a medir candidatos de verdad en los próximos 60, 90 días. Ahí vamos a ver de verdad realmente cómo están posicionados los candidatos. Hoy me parece que no. Hoy no me parece que no tiene valores. A ver, la gestión tampoco lo dice uno, sino que lo percibe en la sociedad. De la actual intendente es evaluada como mala o muy mala. En términos generales podemos discutirlo, pero la mayor parte de la población... Sí, debiéramos discutirlo. Podríamos discutirlo. Yo creo que no es necesario hacerlo en este momento por una cuestión de síntesis. Lo que sí es evidente que hoy... Bueno, pero eso lo que ustedes dicen va a terminar pesando, ¿no? El escenario político. Guillermo, simplemente como detalle, lo que sí es cierto que a partir de lo sucedido en la elección de la víspera y teniendo en cuenta el juego político del intendente y también del jefe de gabinete, es indudable que Río Cuarto queda en una situación privilegiada frente al gobierno nacional de Mauricio Macri. Sí, porque ahí es allí donde uno presupone que puede revertir. Yo en el Palacio de Mójico, en los pasillos, que tengo gente que escucha para nosotros, hay muchos que están esperando que Macri diga, bueno,
Río Cuarto fue el germen, ahí empezó todo. Acá empezó todo. ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién fue el que dijo, che, y si lo llamamos a Mauricio? ¿Fue Mana? Bueno, pero esto empezó hace ya un par de años, ¿no es cierto? Esto no es de ahora, esto empezó de hace un par de años. Esto empezó realmente como un acuerdo de cooperación entre gobiernos y luego se fue de a poco incluyendo la política. No, pero quiero ser claro en esto. Pero se le está riendo. Fue el intendente Yo Jure. le digo que no es Guillermo, Guillermo, sí. Fue el intendente Jure el primero que abiertamente trabajó en la provincia de Córdoba para que hagamos un acuerdo con Mauricio Macri. Eso está documentado. Sí. Y dentro de la Unión Cívica Radical. Le pregunto a quién se le ocurrió. Claro. ¿Quién fue el que...? Todo se le ocurre al intendente. Falta que tiene calor, falta que Mana diga que todo empezó porque él quería tener el libro de Boca autografiado por Mauricio. Bueno, lo traje al libro, lo traje autografiado. No, bueno, pero Jure lo ha dicho, de que quería incorporar al PRO no quería que 8 o 10 puntos en ese momento que empezaron las negociaciones se le fueran y perder una elección por esa cantidad. Prefería tenerlos adentro en lugar de tener... Sí, pero ahora no los tiene. Pero no los tiene adentro. Ahora no los tiene adentro, los tiene más afuera que nunca. Bueno, hay un acuerdo. ¿Y si nosotros podemos o no? Hay un acuerdo. Yo reitero mi pregunta. Quiero saber qué opina el gobernador electo en la provincia. ¿Sobre Río Cuarto? Sobre Río Cuarto. Schiaretti está definiendo pocas cosas últimamente. Sí, yo creo que en primer lugar es muy importante saberlo. Yo creo que en primer lugar el gobernador Schiaretti está en los próximos tiempos no solo con la obligación claramente de gobernar la provincia, sino también me parece que probablemente tenga que asumir, esta es mi opinión, alguna responsabilidad o seguramente tendrá mucha injerencia a nivel del peronismo a nivel nacional. Digo esto porque claramente el compañero Schiaretti va a ser el gobernador peronista de la provincia más importante, por lo menos desde el punto de vista económico y productivo de la Argentina, ¿no? Con lo cual me parece que va a ser de una gran incidencia. El único gobernador peronista, que decir. No, gobernadores peronistas hay varios. No, ya sé, pero de las provincias importantes, Buenos Aires... Bueno, por eso, de la provincia, de las provincias gobernadas por el peronismo, Córdoba va a ser la más importante en el aspecto que mencionaba, y en este sentido Juan Schiaretti, creo yo, debiera ser así, y seguramente va a tener una gran incidencia en el rearmado del peronismo nacional. En cuanto a lo que piensa Juan de Río Cuarto, la verdad no lo sé, no lo he hablado con él, pero de todas maneras yo insisto, me parece que más importante de lo que piensen nuestros dirigentes a nivel provincial es que los peronistas riocuartenses tengamos la capacidad, la humildad y la decisión de ponernos a trabajar entre todos, criticarnos, autocriticarnos y armar también entre todos la mejor oferta electoral para Río Cuarto. Hoy ya leía en algunos medios de Buenos Aires y le quiero preguntar si lo sienten así y sobre todo pensando en la gente que nos está viendo, si puede beneficiar a Río Cuarto que en 6 meses, 7 meses, el primer test electoral que va a enfrentar el PRO Cambiemos va a ser el de Río Cuarto. Esto nos puede beneficiar, digo, en expectativas, se puede dar el encontronazo de la Sota Macri. ¿Cómo lo ven ustedes o va a ser una elección aislada en el escenario? De la Sota dijo que sí. Yo creo que para mí aislada, ¿no? Aislada no va a tener gran incidencia ni repercusión a niveles nacionales porque no es la primera, yo creo que es la última de un nuevo proceso. Ha quedado tan alejada de todo lo demás. O sea que no creo que revierta ni cambie los 4 años por delante que le quedan para trabajar en conjunto. Cambiemos las 3 fuerzas cordobesas que fuimos adelante junto con... Sí, pero Jorge, también hay que tener claro esto. Vamos a ser buenos con el análisis, porque vos te querés lavar las manos de que el escenario de que va a tener la elección municipal dentro de 4 años no va a jugar en la perspectiva de lo que tiene que ver con el gobierno nacional. Si están planteando que son la referencia, la primera referencia política, la provincia de Córdoba, que les termina dando la victoria, el mojón es en Río Cuarto, está claro que Mauricio Macri no puede perder Río Cuarto y está claro que el rol que se le va a exigir además a Macri y que él mismo debe referenciar para el electorado cordobés para ratificar la conducción política que él tiene en la provincia es ganar Río Cuarto. Entonces seguramente va a tener un rol preponderante y va a tener un impacto mediático también, político y mediático. Gustavo, no hay ninguna cuando duda. ganó Yuri, acuérdense que fue a Buenos Aires, a los medios, también lo tomaron como referente. Ganó Jure fue etapa de uno de los Clarín, nacionales más importantes. La carta orgánica para cerrando, las elecciones permite que justamente Río Cuarto cobre centralidad al hacerse 6 meses después de la última elección. Por sí o por no, cambio político, cultural, de todo un poco, económico. Estoy tratando de recordar las palabras de Macri. El lema de él fue, vamos a ver. Guillermo. Perdimos.
Hay cambio. Sí, hay cambio económico, político, cultural. Sí, hay cambio. Sí, lo último. Felicito al presidente Macri, pero no se puede gobernar Argentina con máximas de autoayuda. Hay que tener un plan, hay que tener un programa y todos los argentinos esperemos que le vaya bien. Sí, claro, que nos vaya bien a todos. Sí, ojalá. Las declaraciones, a mí lo que más me ha asustado son las declaraciones de los mismos integrantes de lo que va a ser ahora el equipo económico. Espero que prime la moderación, como parece que ahora el viernes viene. terminábamos, el jueves terminamos el debate hablando, yo te decía, me hubiera encantado saber los nombres de los ministros, en especial del ministro de Economía. Va a haber 6 integrantes del gabinete económico. Sigo esperando la misma respuesta después de haber ganado. Muchas gracias, Ale. Gracias a todos. Muy amables. Muchas gracias. A ustedes por estar ahí. Nos encontramos en minutos en la columna de Telediario. Mañana vamos a debatir el miércoles. Hay una nueva marcha, ni una de menos. Mañana vamos a debatir aquí el escenario. Hoy Macri se... Una periodista mujer le preguntó respecto de si iba a impulsar políticas que justamente atacasen uno de los problemas sociales más importantes que tiene hoy la Argentina, que es la violencia contra la mujer, los femicidios. Macri se comprometió a eso. Mañana analizaremos en nuestro programa la marcha del miércoles. Gracias por estar ahí. Así son las cosas.